En nuestro espacio legal nos acompaña el doctor Marcos Ortiz, él es abogado. Doctor, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Ya que cómo le va, para mí un placer estar en su programa y poder asesorar a sus televidentes sobre temas jurídicos. En esta tarde vamos a hablar de aceptación de herencia. ¿De qué se trata? Bueno, la aceptación de herencia es lo que antes conocíamos como la declaratoria de herederos. Primero tenemos que hablar de lo que puede significar el tema de la herencia. La herencia, para que el televidente lo pueda entender en términos simples y sencillos, es el conjunto de bienes, acciones y derechos que deja una persona al fallecer. Es decir, qué sucede con esa casa, qué sucede con ese auto, qué sucede con esa cuenta bancaria, ese conjunto de bienes. Eso es la herencia. ¿Qué sucede? Pues los herederos forzosos son los llamados precisamente a recibir esos bienes, pero no de manera automática. Deben demostrar de que tienen esa calidad de herederos forzosos y deben aceptar la herencia ante un notario de fe pública, porque hoy hay algunos cambios de la normativa anterior a la normativa actual. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Los herederos forzosos. Si fallece papá y mamá, los herederos forzosos son los descendientes. Si papá y mamá no dejaron descendientes, entonces son los ascendientes, serían los padres. Y si no hay padres, entonces son los parientes colaterales. Y ahí entran el tema de los hermanos, el tema de los sobrinos, los tíos. Y la ley franquea, el Código Civil franquea que en caso de no existir parentela conocida en el país, en última instancia, en caso de existir bienes, termina heredando el Estado. Doctor, ¿cómo se tramita la aceptación de herencia? Bueno, a diferencia de cómo era antes, cuando fallecía papá y mamá y no había un testamento de por medio, se tenía que iniciar un proceso judicial de declaratoria de herederos ante un juez de instrucción en materia civil, y ello conllevaba la contratación de un abogado, conllevaba un proceso que demoraba mínimamente unos 6 meses. Sin embargo, en la actualidad, con las modificaciones al Código de Procedimiento Civil, o mejor dicho, con el nuevo Código Procesal Civil y con la ley del notariado, se establece que la aceptación de herencia se dilucida ante un notario de fe pública y no tendría por qué durar más de 1 a 2 semanas. Básicamente uno se apersona a cualquier notario de fe pública donde haya sido el último domicilio del fallecido, lleva los documentos que acrediten que tiene la vocación hereditaria, es decir, el certificado de nacimiento y el certificado de defunción del causante, y el notario elaborará el respectivo testimonio de aceptación de herencia. Si hay bienes que se tengan que heredar, se llevará los documentos que acrediten la titularidad de ese bien para que el notario también lo transcriba y de ahí se pueda iniciar ya el trámite administrativo de cambio de nombre. Doctor, ¿cuándo se presentan conflictos? Bueno, cuando se presentan conflictos, ya ahí el notario deja de conocer y resolver la aceptación de herencia y se tendrá que ir recién a un proceso judicial cuando exista algún conflicto. Por ejemplo, puede existir un conflicto en el tema del testamento, porque otra de las formas de dejar herencia es a través del testamento. Entonces, de pronto puede que el causante, el testador, haya expresado su última voluntad dejándole toda la masa hereditaria a un solo hijo, cuando en realidad son 3. Entonces los otros 2 pueden oponerse y pueden, ya no en instancia notarial, sino en instancia judicial, buscar la nivelación de ese testamento según los porcentajes establecidos por el Código Civil. Es importante recibir antes un buen asesoramiento, ¿no? Para hacer las cosas bien. Sí, evidentemente. Hay 2 formas de heredar, ¿no? Sin testamento es cuando lastimosamente fallecen los titulares de los bienes y no les dio tiempo de expresar su última voluntad. Entonces, los herederos forzosos tendrán que hacer ante notario la aceptación de herencia. Y la otra forma es vía testamentaria. Vía testamentaria es cuando los testadores toman las previsiones y expresan su última voluntad, estableciendo primero toda la masa hereditaria que tienen, cuántas casas, cuántos autos, cuántas cuentas bancarias, y establecen quiénes van a heredar. El testamento permite poner personas que no son herederos forzosos para recibir una alicuota aparte de la herencia. Son los que se conocen como legatarios. Es aquella persona que no tiene ningún vínculo consanguíneo, pero que el testador le tiene un cariño especial y quiere dejarle alguito. Puede ser de pronto el ahijado, puede ser el sobrino, puede ser el mejor amigo, puede ser la comadre, el compadre, cualquier persona, una alicuota aparte. Y el testamento también permite dejar un albacea.
el albacea es la persona que se va a encargar de ejecutar el testamento cuando fallezca el testador, porque no tendría sentido dejar un testamento y que nadie lo conozca y que nadie lo ejecute. La idea es que se deja el testamento, se lo otorga al albacea, que va a ser la persona que va a administrar y ejecutar ese testamento, y el albacea, si vale el término, en la novena, digamos, aparecerá y mostrará cuál fue la última voluntad del testador y tendrá que hacerla ejecutar. En nuestro medio se aconseja que sea un abogado, el abogado de la familia, porque es el abogado el que conoce el procedimiento a seguir además para poder ejecutar ese testamento. ¿De qué porcentaje se hablan? Bueno, generalmente del 100% de la masa hereditaria, para que sea más fácil de entender al televidente, del 100% de la masa hereditaria en un testamento, el testador tiene la libre disponibilidad de un 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo de pronto quiero dejarle a mi ahijado, fíjese que mi ahijado no es heredero forzoso, pero le quiero dejar algo, del 100% de mi masa hereditaria yo puedo dejarle un 20%. O de pronto si tengo un hijo, que generalmente se da en los hijos menores, si tengo un hijo menor que todavía falta que ingrese a la universidad, que todavía falta que saque una profesión, que se estabilice, entonces a él le puedo dejar un 20% más de lo que le estoy dejando a los demás. Esa es la libre disponibilidad que me da el código cuando hablamos de un testamento. Si yo vulnero esta libre disponibilidad, da lugar a que cualquiera de los herederos, pero en instancia judicial, pueda pedir la nivelación. Como el ejemplo que yo le daba, si yo dejo todos mis bienes a un solo hijo, siendo que tengo 3, esos 2 que han sido excluidos del testamento podrían en la instancia judicial pedir una nivelación. Exacto. Y si hubiera un heredero forzoso y que aparezca después de mucho tiempo y que quiera recibir su parte, ¿cómo se da esta situación? Esa es una buena pregunta. El Código Civil establece la figura de la prescripción. La herencia siempre ha sido algo voluntario. Por eso es que inclusive en la actual normativa se llama aceptación de herencia. Yo acepto la herencia voluntariamente. Entonces la ley me franquea 10 años para que yo acepte mi herencia. Si en 10 años, desde el momento que fallece el titular de los bienes, si en 10 años yo como heredero forzoso no he hecho la aceptación de herencia, la ley entiende que no le interesaba. Y entonces, pasados esos 10 años, ese derecho de heredar prescribe. Ya no podrá hacerlo pasado los 10 años. Lo más recomendable en nuestro medio, principalmente para aquellas personas que tienen muchos negocios, muchos bienes, es dejar testamento, porque muchas veces la familia no está enterada de los bienes o acciones que pueda tener una persona. En cambio, en un testamento usted sabrá que su papá, su mamá tenía de pronto acciones en una empresa, acciones en una telefónica, o que tenía de pronto lotes de terreno en Cochabamba, en La Paz o en alguna provincia, y todo eso forma parte de la masa hereditaria. Exacto. Doctor, como consejos finales, ¿qué podemos recomendar? Bueno, básicamente eso, que vamos en nuestra sociedad creando la cultura del testamento. En otros países prácticamente es una regla el tema del testamento, y Bolivia ya está formando parte precisamente de esos países donde hay empresas, hay negocios, hay acciones, hay múltiples actividades, hay múltiples bienes. Entonces lo mejor sería crear la cultura del testamento con un albacea, que se recomienda siempre sea el abogado de confianza de la familia, para que se pueda ejecutar y por sobre todo para que se sepa qué tenemos para heredar y no lo perdamos por desconocimiento de no saber cuáles son los bienes que tenían nuestros padres o nuestra familia. Queremos recordarles que todos los datos están en pie de pantalla para que ustedes se pongan en contacto para mayor información. El 678-96-144, tome nota, 678-96-144.